Saludos, audiencia de Radio Faro de Gracia. Le habla aquí su hermano Jorge Altieri, pastor de la Iglesia Bautista Faro de Gracia, acá en el pueblo de Milford, Delaware. Y estamos aquí nuevamente trayendo otra corta entrevista de las que usualmente solemos grabar con algunos hermanos en la fe, algunos líderes en la comunidad latinoamericana, en todas partes del mundo. Y en esta ocasión tenemos la oportunidad de nuevamente hablar con nuestro hermano Frank Benoit. Algunos de ustedes tal vez hayan visto la primera entrevista que nosotros grabamos con él hace como un año atrás, tal vez, puede que un poquito más, no, casi 2 años. Sí, casi 2 años que grabamos Creo esa que son entrevista. casi tres, que fue en 2018. Oh, casi 3 años. Wow, el tiempo avanza bastante, pero él está con nosotros en esta ocasión para darnos un poquito más de información acerca de el libro que él escribió acerca del tema del cesacionismo. En la primera entrevista que ustedes pueden conseguir en nuestro canal de YouTube, ahí usted puede ver los temas que hablamos, las preguntas que abordamos acerca de este tema del cesacionismo. Y él ha escrito un libro que para mí ha sido de mucha utilidad en poder aclarar tal vez algunos temas que yo había estudiado, pero los había estudiado en inglés porque la mayoría de los materiales que hay acerca de este tema están en inglés. Pero tenemos buenas noticias. La primera entrevista solamente estaba en formato digital, el libro para acá, para los Estados Unidos, pero ya, gracias a Dios, hay copia impresa que las personas pueden conseguir del libro que se llama No por ignorancia, una explicación del cesacionismo por el hermano Frank Benoit. Así que en esta ocasión tenemos nuevamente al hermano Frank Benoit con nosotros para hablar un poquito acerca de estas actualizaciones acerca del libro y abordar un poco algunos de los temas que tal vez no pudimos abordar en la primera entrevista y la primera plática que tuvimos con él. Así que, hermano Frank, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, de nada, es un placer y es un privilegio estar contigo otra vez y con los oyentes que van a escuchar a través de la entrevista, y si podemos avanzar en ayudarles a entender un poco más lo que es la postura del cesacionismo, pues para eso estoy, para eso escribí el libro hace 3 años y lo he vuelto a editar, esta vez en inglés, pero que la editorial, cuando le pregunté si podía, además de publicarlo en inglés, publicarlo en español en Estados Unidos también, me dijeron que sí. Entonces lo lanzamos en diciembre en cada idioma, en formato Kindle y en formato impreso. Entonces está ahí, y como has enseñado, la copia que tú pediste en impreso ya se puede tener, porque como dijiste, la primera versión solo aquí en España estaba en formato impreso y en el resto del mundo era solo en formato Kindle, que no todo el mundo puede usar o quiere. Entonces es un placer poder tenerlo ya impreso para toda la gente en Estados Unidos de habla hispana, y aún en algunas partes de Latinoamérica que pueden conseguirlo a través de Amazon o Barnes y Noble o algún otro enlace, ¿no? en internet. ¿Y qué fue lo que lo motivó, hermano Frank, a escribir este libro? Bueno, como dije en la primera edición y la primera entrevista, yo llevo casi toda mi vida cristiana de una iglesia que tiene una postura, bueno, tenía, hoy día no, pero mi iglesia en América por muchos años tenía una postura cesacionista. Ya lo ha quitado hace, bueno, casi ya más de, tirando para 20 años. No lo tienen la declaración de fe que rehicieron hace 20 años. Obviamente yo no soy miembro ahí, yo estoy aquí en España y no podía decir no, estoy de acuerdo. Esa es una cuestión de los que están en la iglesia. Ellos querían hacerlo así para dejarlo como un tema personal y neutral, y no como antiguamente en mi iglesia estaba así. Pero yo venía de un trasfondo y siempre lo tenía claro, lo entendía, aunque yo tenía amigos carismáticos, amigos pentecostales, pero yo no estaba de acuerdo con su postura sobre algunos de los dones espirituales. Entonces, yo siempre lo tenía claro, pero en los finales de los años 90, aquí en España, muchos misioneros que trabajaban conmigo y en las iglesias no carismáticas empezaron a cambiar de postura a base de leer un libro de Jack Deere que se llamaba Sorprendido por el poder del Espíritu, y empezó a cambiar
los esquemas de mucha gente. Yo leí el libro y yo decía, pero ese no ha cambiado nada, él no está poniendo evidencias, solo está poniendo sus experiencias que tenía, no cambió nada. Y yo también soy historiador y doy clases de historia del cristianismo en un seminario aquí cerca de Sevilla. Y entonces yo decía, pero la postura histórica tiene mucho peso porque por 1800 años la postura en el cristianismo era de que ciertos dones, no todos, ciertos dones habían cesado y no había ninguna duda. Y cuando empezó el movimiento pentecostal en 1901, pues ya empezó a cambiar y llevamos un siglo y pico de la postura de que los dones que se llaman milagrosos o los dones carismáticos o lo que mucha gente llama los dones de señal, que da una señal sobrenatural de la actividad de Dios, esos dones no cesaron y siguen vigentes, que como creo que se llama la postura continuista, que continúan estos dones y no la postura histórica que hasta ese momento en 1901 era de que no, los dones de servicio siguen adelante, pero los dones de señal cesaron después de la época apostólica y había motivos bíblicos y motivos históricos para afirmar esto. Y todo eso se había ido olvidando. Y yo cuando yo me manifestaba a la gente, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que esos dones cesaron. Oh, entonces tú no crees en el Espíritu Santo. Yo sí, lo creo. Oh, entonces tú no crees que Dios hace milagros. Yo sí, Dios sí. Y veía que no entendían lo que era el cesacionismo. Entonces yo decidí, para ayudar a esas personas y las personas en las iglesias donde yo trabajo y aún mis alumnos en el seminario, yo decidí empezar a trabajar eso y fue un proceso un poco largo, pero finalmente yo tenía ya una explicación que lo usaba con las personas y siempre todos me agradecían explicarlo, ya lo entendían, lo veían y la gran mayoría, más del 95%, afirmaron la postura cesacionista histórica. Y entonces uno de mis compañeros en el seminario decía, pues debe de publicar eso porque puede ayudar a más gente. Y otra vez fue un proceso largo, pero al final en 2017 ya se publicó la primera edición y está ahí todavía en formato Kindle. La gente puede todavía conseguirlo en Amazon. Pero ya cuando mucha gente que habla solo inglés, que nos sostienen o nos conocen en Estados Unidos, dicen, oye, ¿cuándo podemos tener eso en inglés? Y yo decía, uy, madre mía, no tengo tiempo, pero finalmente en el verano de 2019 lo traduje, yo hice la traducción del español al inglés, tardé casi 3 meses para ponerlo bien, y luego pues empecé a buscar una editorial en Estados Unidos para publicarlo. Y finalmente pues llegué a uno, pues Deep River Books, que está en Oregón, y ellos tenían interés en trabajar conmigo para publicar el libro. Entonces yo empecé a trabajar con ellos en enero, firmamos un contrato en enero de 2020 y luego venía lo de la pandemia y las cosas se ralentizaban mucho porque no podían ellos trabajar como siempre, pero a fin, en septiembre, todo estaba ya más o menos terminado de la maquetación, las revisiones, todo lo que estaba enviando y finalmente en octubre me dijeron que estaba listo para mandar a la imprenta, pero tardó hasta diciembre en salir ya en formato impreso, listo para poner en Amazon y otros sitios, aunque creo que fue un poco antes que lo subieron como un formato Kindle en inglés y en español, y en la edición que tú enseñaste, ese de aquí en formato ya impreso, y ahí está también en Kindle en los dos idiomas, tanto en inglés como en español, en cada formato. No sé si contesté la pregunta porque me iba por de Sí, rodeo. definitivamente sí la contestó y gracias por toda esa aclaración y esos detalles. Para la persona que a lo mejor está interesada o se va a interesar en adquirir este libro, ¿cuál es la estructura del libro? O sea, ¿qué es lo que pretende el libro y cuáles son los temas o las maneras en que se aborda este tema del cesacionismo en el libro? Bueno, la estructura es que tiene 3 partes básicas que aparte de una pequeña introducción, está la parte de evidencias bíblicas para el cesacionismo. Como yo siempre
fui enseñado desde que me convertí y como yo lo entiendo de haber estudiado la historia de la iglesia, la postura de qué hay en la Biblia que indica esto. Porque muchas personas dicen, no hay nada en la Biblia que dice que los dones de señal cesaron. Y yo decía, bueno, vamos a ver, ¿por qué lo creyeron por 18 siglos si no hay nada en la Biblia acerca de eso? Y empecé a estudiarlo, buscarlo, ver los pasajes que hablan de los dones, etcétera, mirando en los comentarios, en información histórica, hasta que yo pude reunir lo que es la evidencia bíblica de que sí, que hay evidencia en la Biblia, que hay un precedente en el Antiguo Testamento de que la obra milagrosa de Dios cesaba, a veces incluso por siglos y siglos, y quizás la época más conocida es desde el final del Antiguo Testamento, cuando termina el libro de Malaquías, hasta la llegada de Juan el Bautista y Jesús en esta época ya después del nacimiento de Cristo que estamos viviendo. Y en esos más de 4 siglos, casi si tomamos desde Malaquías en 430 antes de Cristo, hasta que Cristo empieza el ministerio en el año 30 aproximadamente, ya murió en el año 33, yo sé que ahí hay las fechas se mueven un poco, pero vamos a poner números redondos. Son 460 años o 450, como para tener nada de revelación de Dios. Su obra milagrosa había cesado, sus profecías y profetas no había hasta llegar Juan el Bautista. Y ese es un tiempo muy largo de cesacionismo. Entonces, empecé a mirar otras épocas en la historia del Antiguo Testamento que habla o demuestran cuando Dios cesaba, porque Israel estaba desobedeciendo o que Dios tenía algún otro propósito. Pero hay épocas que está recogido en el Antiguo Testamento y pongo todo esto en el capítulo 2. Luego en el capítulo 3 habla de el principio que se ve en el Nuevo Testamento de que sí, los dones de señal, no los dones todos, los dones de servicio siguen hasta que Cristo vuelva, pero los dones de señal tenían un propósito limitado a la época apostólica para echar el fundamento de la iglesia y encima de eso se va edificando con los dones de servicio. Y ahí en capítulo 3 explico este principio. Entonces, los primeros 3 capítulos tratan de los términos clave de la explicación del presidente del Antiguo Testamento y el principio del Nuevo. Y luego vienen los otros 3 capítulos, 4, 5 y 6, que es la evidencia histórica. Y empezamos a mirar como muchos de los autores que son continuistas y dicen, todos los dones siguen vigentes. Ellos ponen ejemplos históricos diciendo, no, pero que había este grupo del siglo II y había estos hermanos en el siglo VI y había estos en la Edad Media y lanzan así como ejemplos sin estudiarlos, sin decir quiénes eran, dónde, cuándo, qué es lo que manifestaban, o a veces decían, no, pero esos hablaban en lenguas o esos profetizaban, pero no evalúan qué tipo de lenguas hablaban, si eran lenguas bíblicas o no, qué tipo de profecías daban, qué pasó con sus profecías, se cumplieron o no. Y entonces dejan todo eso al margen y simplemente lo lanzan y dicen, ve, ahí hay mucha evidencia, esta postura cesacionista no es correcta. Entonces, después de yo en la primera parte del libro establecer la evidencia bíblica, luego paso a ver si es cierta la evidencia bíblica, entonces debemos de verlo en la historia del cristianismo. Y efectivamente vemos que a lo largo de la historia del cristianismo, yo cojo como una docena de ejemplos, empezando con los montanistas en el siglo II, y de ahí hasta llegar a la época de 1900, cuando empieza el movimiento pentecostal. Y trato de demostrar cómo, evaluando estos ejemplos a la luz de las escrituras, su reclamo o su afirmación de tener algún don de señal pues falló. Ellos no podían, sus profecías no se cumplieron, etcétera. Entonces yo muestro que en la historia efectivamente los auténticos dones de señal de la época apostólica no continuaron, sino cesaron. Y entonces luego la tercera parte es un apéndice más profundo sobre los 2 dones más comunes de señal, es don de lenguas y don de profecía, y ahí sí entro un poco más en profundidad tratando de la terminología de glosolalia y todo ese tipo de cosas, para que las personas que quieren profundizar pueden ir ahí a leerlo en más profundidad. Entonces el libro tiene más o menos 3 bloques, ¿no? La
evidencia bíblica, la evidencia histórica y el apéndice sobre lenguas y profecía. ¿Por qué usted cree que nosotros sabemos obviamente que la posición continuista es la posición más común hoy en día a nivel mundial? No importa qué continente tú visites, la posición cesacionista es la posición continuista es la posición que más es aceptada o es promovida. ¿En qué usted cree que tal vez las iglesias históricas, las iglesias que tal vez tenían un buen fundamento de la historia de la iglesia, de la hermenéutica bíblica, en qué fallaron o en qué fallamos, ¿verdad? En poder transmitir de una manera clara lo que es el cesacionismo, porque yo me he encontrado con personas que cuando escuchan esta postura del cesacionismo, para ellos suena como herejía, o suena como una falsa enseñanza, porque ellos no han experimentado otra cosa o no han vivido otra cosa que no sea el continuismo, pero tal vez en su experiencia, en qué tal vez las iglesias históricas fallaron en continuar el legado del cesacionismo a través de la historia, especialmente en los últimos 120 años. Hombre, yo creo que hay varias razones. No trato de eso en el libro porque no era una pregunta que yo estaba usando para explicar lo que es la doctrina histórica del cesacionismo, pero yo creo que hay varias razones para responder a la pregunta. Yo creo que parte de ello es solamente el cambio sociocultural que ha sucedido después de la Segunda Guerra Mundial, de que en Occidente, es donde proviene la postura continuista, que de ahí se ha exportado a todo el resto del mundo, pero desde Occidente el concepto de que la autoridad es lo que yo siento, que son mis sentimientos, es algo más relativo, es algo muy individualista. Entonces, si yo creo una cosa y creo que me hace sentir bien y yo lo tengo como convicción, entonces para mí esa es la verdad y da igual lo que otro piensa. Entonces las iglesias empezaron a permitir que los creyentes tuvieran ese tipo de individualismo y no tenían que aceptar toda la doctrina clásica, vamos a decir, o la teología clásica, si no querían aceptarlos, con que venían al culto, con que colaboraron un poco, dando una ofrenda, etcétera, asistiendo regularmente, tal. Entonces tú puedes tener tu propia opinión. Y ese fue también lo que pasó con el movimiento carismático más o menos desde el año 1960, empezó a entrar esta postura continuista en las denominaciones más antiguas y con una liturgia muy alta, como la iglesia luterana, metodista, presbiteriana, y hasta la iglesia católica romana, la iglesia ortodoxa, la iglesia copta. Todas esas iglesias a final de los años 60 y en los años 70 empezaron a tener sus propios movimientos carismáticos dentro de ellos. Y como tenía una liturgia muy alta, pues no podía dejar como en las iglesias pentecostales, que cada uno decía y hacía un poco a su aire. Entonces, ese interrumpe la liturgia. ¿Qué es lo que hicieron? Dijeron, no, ese es para tu propia vida devocional privada, en tu aposento alto, en tu grupo pequeño, una célula aquí o tal, pero en el culto no, en la iglesia no. Y este también fomentaba de que la gente tenía incluso más fuerte esta idea individual de que yo puedo creer eso y no afecta lo que es la teología histórica o lo que es la postura de mi iglesia. Yo lo tengo como algo privado. Y poco a poco esta actitud que viene vinculado mucho con el posmodernismo, con un énfasis en el individuo y en los sentimientos en vez de la verdad objetiva, todo eso empezaron a confluir y ese ha dado paso, además que en muchas de las iglesias tradicionales, cuando empezó el movimiento pentecostal, lo rechazaron, lo echaron fuera, y entonces este movimiento pentecostal empezó a crear sus propias iglesias y denominaciones y su evangelismo. Las iglesias tradicionales seguían haciendo todo tal cual, y entonces el crecimiento fue tan grande, sobre todo en el tercer mundo, en África, en Asia, en Latinoamérica. Y entonces ya las personas de este trasfondo no sabían o si sabían algo de la postura tradicional,
lo rechazaban, dicen, no, no, pero esa es una ortodoxia muerta, esas son iglesias frías que no creen en el Espíritu Santo, que no creen que Dios hace milagros, que empezaron a dibujar una caricatura de lo que era el cesacionismo histórico. Y entonces yo cuando vi eso, ya después de haberlo vivido, y cuando yo me presentaba a hermanos carismáticos y pentecostales, pues ellos decían, oh, pero que entonces tú no crees que Dios hace milagros, tú no crees en el Espíritu Santo. Y yo decía, claro, yo creo todas esas cosas, pero que yo lo que no creo es que Dios da el don de lenguas a alguien hoy, o el don de sanidad, o el don de profecía, por esto y esto y esto. Y pues nunca pudimos llegar a un acuerdo, pero por lo menos yo podía explicarme a esos pocos hermanos que sí, yo seguía creyendo en el poder de Dios y en el poder de la oración, etcétera, pero no creía en esos dones de señal específicos que cesaron después de la época apostólica. Entonces yo creo que por esas cosas de la falta de las iglesias tradicionales de seguir un evangelismo muy firme, combinando eso con el cambio en la sociedad y la cultura occidente de tener más individualismo y más una postura basada en los sentimientos en vez de en una verdad objetiva. Estas dos cosas combinaron para fortalecer la postura, podemos decir, continuista. Y, y entonces yo creo que ese es parte del motivo de que es tan común hoy y la postura tradicional está casi ya olvidada, más que en las iglesias muy antiguas o de minoría. Sí, mi experiencia con este tema del continuismo, obviamente yo vengo de un país en Puerto Rico donde podríamos decir que el 90, el 95% de la postura que es más aceptada o más conocida es el tema del continuismo y la vigencia de todos los dones, inclusive aún entre los inconversos. La mayoría de los inconversos han crecido dentro de un contexto religioso donde esto es muy común. Pero mi experiencia luego de estudiar un poco acerca de este tema ha sido que cuando yo empecé a ver la historia de la iglesia y empecé a ver que el continuismo como lo conocemos hoy en día eh, fue creado o formulado o diseñado o enseñado aquí en los Estados Unidos y de aquí de los Estados Unidos fue exportado, obviamente, a Latinoamérica y al resto del mundo, pues uno comienza a darse cuenta, ¿verdad? De que hay Sí. ciertas deficiencias bíblicas y teológicas en esta postura del continuismo. Y el propósito de nosotros grabar esta entrevista no es calificar a los hermanos continuistas como que no son creyentes o como que No, 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 están no. creyendo un falso evangelio, simplemente animarlos a que puedan tal vez investigar un poco más acerca de este tema, tal vez Sí. animarlos a que cuestionen algunas de las cosas que ellos tal vez creen en el día de hoy, donde tal vez como no han experimentado otra cosa, no han vivido otra cosa, no se les ha enseñado otra cosa, pues ellos asumen que el continuismo siempre ha sido la posición histórica a través de la historia de la iglesia. Sí, sí. Am, ¿qué, ¿En qué maneras usted ha visto? Obviamente sabemos que dentro del continuismo hay extremos, ¿verdad? De la misma manera que puede que en el cesacionismo haya extremos donde También. hay personas que a lo mejor niegan cualquier obra sobrenatural que pueda Sí. suceder en el día de hoy. Pero también en el continuismo, obviamente, hemos visto en las últimas décadas un extremismo en muchos aspectos. Hoy todo el mundo Dios les habla, a todo el mundo Dios se les revela, a todo el Sí. mundo Dios les está dando sueños, visiones, profecías. No hay como que una manera objetiva de poder discernir o juzgar algunas de estas cosas que se están promoviendo en muchas iglesias locales. Pero, Sí. ¿qué consejo usted le daría a un creyente que no conoce otra cosa que no sea el continuismo? Sí. ¿Qué consejo usted le daría a esos pastores, a esos Ujú. líderes, a esos creyentes al abordar este tema del cesacionismo? Para que no lo vean simplemente como que eso es imposible, el sensacionismo no es posible. ¿Qué consejo Ujú. usted le daría? Hombre, yo creo que Dios nos ha creado con sentido común. Entonces, parte
lo que el libro de Proverbios, por ejemplo, dice que tenemos que observar lo que está pasando en la vida y aprender de ello. Y yo pongo como un ejemplo que espero que no ofende a nadie, pero ahora recientemente, hace unos pocos de meses en Estados Unidos, con todo lo de la elección presidencial que había entre Donald Trump y Joe Biden, muchos estaban profetizando que Trump iba a ganar las elecciones, muchos hermanos pentecostales dicen, no, está garantizado, y en sus programas de televisión, hasta Pat Robertson, en su programa de eso que lleva muchos años en el canal de Club 700. Eso, que él dijo que Trump estaba para ganar, y no solamente una vez, pero varias veces. Y muchos dijeron eso, y muy pocos de lo que yo sigo, porque leo en la revista de Christianity Today, algunos han admitido, pues yo me equivoqué y no escuché la voz de Dios correctamente o algo. Yo sé que una de las cosas que explico en el apéndice sobre profecía es la postura que Wayne Grudem sacó hace más de 20 años, de que el don de profecía en el Nuevo Testamento puede equivocarse y sigue siendo un don verdadero. Y yo no estoy de acuerdo en eso, pero él trata de hacerlo. Entonces, alguno dice, no, puede tener una profecía, y si no sucede, pues no indica que no existe el don de profecía. Y yo digo, pues venga ya, que de toda la vida, si tú usas el sentido común, y alguien te dice, mira, el fin del mundo viene, porque ¿cuántos han dicho el fin del mundo cada año que viene algo? Y dice, yo desde el año 2000, con todo lo que iba a suceder, el fin del mundo en el año 2000, y todo las microondas y despertadores y relojes, todo iba a parar, la cuenta bancaria no iba a funcionar, y ese nunca sucedió. Y luego otra vez, cuando fue la primera guerra del Golfo, la segunda guerra del Golfo, y 20 ejemplos más. Casi cada año alguien está, lo de las lunas de sangre, todo viene el fin del mundo y nunca sucede. Y yo, un poco en broma, hablando a mi iglesia aquí y a algunos hermanos y alumnos en el seminario, yo digo, mira, yo llevo desde la primera guerra del Golfo con Bush el padre, que alguna gente estaba diciendo era Armagedón. Ya había unos ejércitos de yo no sé cuántos millones estaban enfrentados, y yo decía, no, ese no es. Y desde entonces hasta hoy, no he fallado nunca en decir que el fin del mundo no venía. Yo soy 100% correcto que no ha venido. Y todos los que han salido desde entonces diciendo, viene el fin del mundo en tal día, en octubre, en septiembre, en marzo, y han fallado. Y ahora están diciendo cosas de que va a ganar fulanito o esto, y fallan. Yo, cuando leo la Biblia, dice que si un profeta dice, ese va a suceder y no sucede, no es profeta. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, yo digo, pues esa gente no son profetas. Y yo pongo en el apéndice un ejemplo de una profetisa de Estados Unidos que vino aquí a España hace más de 20 años, diciendo que la guerra de los Balcanes iba a extenderse hasta España y que las bombas iban a caer en las calles de Barcelona. Y los jóvenes españoles iban a morir, etcétera, etcétera. Y cada cosa, Dios dice esto, el Señor dice, yo no sé qué. Y nada de lo que ella dijo ha sucedido nunca. Pero cuando lo dijo fue en un contexto aquí en Europa tan alterado por la guerra de los Balcanes, y cuando Serbia estaba matando a los bosnios y todo eso estaba sucediendo, que un pastor hermano pentecostal que estaba en esta conferencia en Barcelona en el año, creo que fue en 96 o 98, no me acuerdo, está en el libro, estaba tan impactado con una urgencia de avisar a todos que en aquel tiempo, antes de correo electrónico, mandó una carta, que lo tengo aquí en mis archivos, una carta a todas las iglesias evangélicas de España, más de 2000 iglesias, lo mandó. Hermanos, viene el fin, la profetisa tal ha dicho esto, y mire, yo lo tengo aquí, la transcripción, todo, y lo tengo ahí, aquí en un archivo. Y el hermano estaba con una preocupación. Y yo decía, pues eso no va a suceder. Y no ha sucedido. Estamos ya 23 años después y no ha sucedido ni una cosa de lo que dijo ella. Para mí, con sentido común, tiene que ser, pues no tiene ella don de profecía. Y lo mismo con eso que dijeron que Trump va a ganar, ya lo tiene ganado, etcétera, etcétera. Y yo digo, pero es que si es así, ¿por qué no tiene? Otros ejemplos que no puse en el libro, pero la gente que puede, cuando estudian eso, John Wimber, era uno de los líderes de lo que se llamaba la tercera ola. Murió de un cáncer, creo que era, pero que antes de morir, durante el último año de su vida, había profetas en Reino Unido y en Estados Unidos diciendo, no, Dios me ha dicho, está sanado, que no va a morir, que tal, y murió. Yo no sé cuántos más en ese tiempo de COVID.
los pastores pentecostales que han muerto en Estados Unidos, en Latinoamérica, porque decían, no, el Señor me protege, el Salmo 91, no pasará nada por ti, a tu derecha caerá 1000 y a tu izquierda 10,000, y han muerto muchos porque no tenían don de profecía. Y así que ese es solo sentido común. Y yo diría a esas personas que están ahí diciendo, pero ¿cómo puede ser que algunos dones cesaron? Y esa es otra cosa de la postura cesacionista. No dice que todos los dones han cesado, solamente los de señal, los dones milagrosos, para ponerlo así. Y eso lo explico en la capítulo 1 con los términos y luego en el argumento bíblico. Pero ellos dicen que ¿cómo puede tener una postura así? Y yo digo, pues usa tu sentido común. ¿Tú has visto algún profeta, supuesto profeta, en un canal de televisión cristiana, en un programa de radio, en YouTube o lo que sea, que ha dado profecías por un tubo durante años y ni una se ha cumplido, y nunca vuelven después para decir, pues perdona, que yo no te... Y nadie les llama a rendir cuentas. Ellos saltan profecías por así, y al final, pues parece que no pasa nada, que ese ha sucedido, es falso. En la iglesia antigua, cuando las profecías de los montañistas no se cumplieron, ellos dijeron que era una herejía y que no tenían ese don, y etcétera. A lo largo de la historia, cuando alguien profetizó algo, los profetas de la ciudad de Münster en el tiempo de la Reforma, con los anabaptistas radicales, que los profetas de Zwickau en Suiza, es decir, que cualquier profecía que se ha hecho en la historia, cuando no se cumplió, decía, pues entonces no tiene don de profecía. ¿Por qué? Porque el don de profecía cesó con la iglesia apostólica. Cuando terminó esta época, pues ya no había, además que ya tenía toda la revelación de Dios en el Nuevo Testamento y en el resto de la Biblia, no hacía falta. Pero que yo diría eso, usa el sentido común y evalúa un poco, mira los ejemplos que hay, por ahí muchos y muchos de esos hermanos, y yo no digo que no sean hermanos, yo creo que son hermanos, pero están muy equivocados, están a veces engañados, están mal encaminados, pero que son hermanos que han puesto su fe en Cristo, ¿vale? Los veremos en el cielo, sí, pero que están equivocados, y usa sentido común para mirar lo que pasa cuando dicen algo y no sucede. Sí, aquí en Latinoamérica tuvimos un caso reciente, hace unos años atrás, con la muerte de un famoso cantante. No voy a mencionar el nombre, pero los entendidos entenderán, como dice la escritura. Y hubo todo tipo de líderes, pastores, profetas, músicos, cantantes, todo el mundo profetizando y declarando sanidad y decretando sanidad, y que ya Dios había sanado al hermano, que era un cantante muy conocido dentro del mundo latinoamericano, y resulta que no, que su situación empeoró y terminó muriendo. Y ninguno de esos cantantes conocidos, pastores conocidos, profetas conocidos, que profetizaron sanidad y dijeron muchas cosas, ninguno de ellos ha salido a la luz pública a pedirle disculpas primeramente a Dios por pretender hablar en su nombre, y tampoco le han pedido disculpas al pueblo de Dios por haber procedido de una manera tan ligera y hasta pretenciosa de pretender hablar de parte de Dios en ese aspecto, y una falta de respeto a la misma familia. Yo vi videos donde le profetizaban cosas frente a su esposa y a sus familiares, y nada de eso sucedió. Entonces, una falta de respeto aún a su propia familia el que pretendan hablar de parte de Dios cuando eso no es así. Ese es el problema que yo explico en el libro. Cuando hablo de un don de señal, tiene que dar una señal clara. Pero si tú dices, yo tengo don de señal de profecía y profetizo tal y no sucede, ¿qué tipo de señal estoy dando? Una señal falsa, una señal que Dios no sabe o Dios no puede. Ese hace mucho daño, no solamente a los creyentes, como la familia de este hermano que estás comentando, pero también a la iglesia en general, y un testimonio pésimo ante el mundo no creyente. Ellos se ríen de nosotros. ¿Cuántas sectas ha habido en la historia del cristianismo que tenían don de profecía, como los montanistas y otros, que no, viene el fin del mundo en tal época, esto no sé de aquello? Hay uno muy famoso ahí en Latinoamérica, el líder, ¿cómo era su nombre? El que decía que era la reencarnación primero del apóstol Pablo, luego de Jesucristo mismo. Sí, lamentablemente un puertorriqueño
Sí, sí, es que se llamaba creciendo. José Luis de Miranda, se llamaba. Eso. Y él creciendo en gracia. Y él decía que hasta que venga el fin del mundo y eso no voy a morir. Y él murió. Y vamos que yo no sé, la famosa secta de Jim Jones en los años 80, que la gente se envenenó más de 600 bebiendo Kool-Aid con cianuro. Y entonces, porque él profetizó que iba a suceder. Hay ejemplos así a cantidades en la historia de la iglesia. Y ese demuestra que si rechazamos que esta gente de estas sectas falsas tenían un don válido de profecía, ¿qué diferencia hay entre los que están en la iglesia evangélica y fallan en su don de profecía? Pues sentido común es que tampoco tienen el don de profecía, pero ¿por qué? Porque ese don bíblico no existe, se acabó cuando la edad apostólica echó el fundamento de la iglesia y encima de eso estamos edificando con otros dones que son los dones de servicio, que son los que salen en Romanos 12, en Efesios 4, en 1 de Pedro 4, y son los dones para edificar encima, para que la iglesia sea un edificio cuando Cristo venga, pero el fundamento se echa en un principio y no se sigue echando el fundamento siempre. Y uno de las cosas más preocupantes dentro del mundo pentecostal carismático con este tema del continuismo, y es que ellos tienen como que esta visión de que el evangelio o la obra de Dios o el crecimiento del reino de Dios no puede llevarse a cabo si estas señales, específicamente lengua, profecía y don de milagros o sanidades, y hasta revelaciones, ¿verdad? De manera personal o de carácter personal, ellos piensan que el poder del evangelio está en esas cosas. Y lo que ellos pierden de perspectiva es que esos son señales que se pueden manifestar, pero el poder no está en esas cosas. El poder está en el evangelio. Pablo decía en Romanos capítulo 1, versículo 17, que no se avergüenza del evangelio porque el evangelio es poder de Dios. Es la comunicación del evangelio, la proclamación de las verdades bíblicas del evangelio, lo que Dios utiliza para manifestar su poder al salvar a las personas, y es lo que Dios ha utilizado para que la iglesia pueda seguir creciendo a través de los siglos. Pero ellos tienen su esperanza puesta, muchos de ellos, en que si no hay esas cosas y no se están viendo, pues entonces el poder de Dios no se está manifestando. Y eso yo creo que es un error hermenéutico en primer lugar, pero también es un error histórico porque, como usted menciona en el libro, han habido grandes periodos a través de la historia de la Biblia y del cristianismo donde estas señales no estuvieron presentes, pero como quiera la obra de Dios continuó hacia adelante. Y yo creo que el mundo pentecostal y el mundo carismático, que va a seguir creciendo, de hecho es el movimiento de más crecimiento a nivel mundial, yo creo que ellos tienen que ser un poquito más responsables y que dejen la irresponsabilidad que han tenido por décadas. Y ellos tienen que sentarse y ellos tienen que comenzar desde el liderazgo. El liderazgo tiene que ser honesto y aunque vayan a sostener una postura continuista, ellos tienen que, como dicen los americanos, tienen que address, ellos tienen que sentarse y señalar las cosas que se están haciendo en nombre de Dios, que no provienen de Dios. Ellos tienen que denunciar públicamente a esta gente que dicen cosas y profetizan cosas que no se cumplen. Ellos tienen que disciplinar a aquellos que pretenciosamente dicen que están hablando de parte de Dios, pero que nada de lo que dicen se cumplen. Y cuando el movimiento pentecostal y carismático arregle sus problemas internos que tienen en cuanto a este tema de la vigencia de los dones, entonces tal vez podamos ver tal vez una claridad un poco más bíblica en cuanto a este tema. Y yo creo firmemente que si los pentecostales y los carismáticos arreglan sus problemas del uso de estos dones, ellos van a terminar siendo cesacionistas. Bueno, no sé, eso es algo que solo Dios puede hacer, pero es que es curioso porque lo que pongo en el libro, en la parte de historia, es eso, que incluso los mismos continuistas echan mano a gente como Juan Wesley bueno, otros que venían después de Wesley en el Gran Avivamiento en Estados Unidos y en el Reino Unido, y luego en el segundo Gran Avivamiento en el siglo XIX, etcétera, gente que estaban involucrados en el movimiento de santidad, etcétera.
Y todas esas personas, los fundadores del Ejército de Salvación, William Guillermo Booth y su esposa, muchos misioneros grandes, Hudson Taylor y otros, que han hecho grandes cosas para Dios. Guillermo Caray, el primer misionero a la India, que hizo tanto, y otros ejemplos que pongo ahí. Y ninguno de ellos practicaron dones de señales, ninguno de ellos hablaron en lenguas, ni enseñaron a la gente a buscarlo. Ellos hicieron grandes cosas para Dios y Dios los usó para alcanzar mucha gente con el evangelio. Mucha gente se convirtió, creo que no sé si era San Agustín que dijo que el milagro más grande es cuando alguien se convierte. Ese sí es un milagro, cuando uno creyente muerto en pecado y delito renace como creyente. Ese es el milagro más grande del Espíritu Santo. Y no vieron este tipo de dones de señal, y aún así Dios los usó, y Dios hizo otros milagros. Él hizo otros señales, pero no como dones, sino como obra milagrosa que Él en su soberanía puede hacer cuando quiera. Pero la cosa es que lo hace en una forma muy puntual y lo hace para cosas específicas. Pero los dones en sí, así esparcidos a los creyentes, a la voluntad, dice en 1 Corintios, a la voluntad del Espíritu Santo, no a la voluntad de cada uno, que es una cosa que Jack Deere en su libro decía, no, yo quiero tener todos los dones y yo oro que puedo tener todos los dones. Y yo, pero ¿qué tontería es eso? Porque si dice que el Espíritu da a cada uno, ¿cómo quiere? A esto, este don, a otro, este don, a otro, y siempre es un don por persona, no múltiples dones a todos. Y yo decía, ¿qué tontería es eso? Que alguien dice, no, yo quiero tener todos los dones y hacer todas las cosas, y que este mes tengo don de sanidad, el mes que viene don de profecía, el mes que viene don de yo no sé qué. ¿De dónde viene? Ese no está en la Biblia. Y una de las cosas que yo trato de mostrar ahí a lo largo, pero explicando que cómo han cambiado a lo largo de los últimos 120 años, de tener 3 bautismos del Espíritu Santo, 3 dones de lenguas, no sé cuántas cosas, 2 tipos de profecía. Y tú dices, ¿pero qué es eso? Se cambia todo lo que es la teología bíblica de casi 2000 años, que se ha entendido por una manera, y ahora para justificar mi experiencia voy a filtrar la Biblia a través de mi experiencia, en vez de filtrar mi experiencia a través de la Biblia y decir, mire, mi experiencia falla, entonces no puede ser lo que creo que es. Tengo que reajustarme y pensar que lo que he experimentado no es lo que la Biblia dice. Y en vez de hacer eso, dice, no, yo voy a reinterpretar la Biblia para que lo que yo he experimentado es lo que la Biblia dice. Y ese es un error entre exégesis y eisegesis, que estoy metiendo mi pensamiento y mi interpretación ahí, en vez de sacar lo que dice el texto. Así mismo es, mi hermano. Bueno, queremos simplemente darle nuevamente las gracias, hermano Frank, por estar con nosotros. Sí. Sé que podemos hablar mucho más de este tema. A mí me encanta hablar de este tema. Yo tengo pastores, familiares y amistades que me dicen, oye, Jorge, ¿por qué a ti te gusta hablar mucho de ese tema? Yo le digo, por una sencilla razón, porque yo veo el daño que le está haciendo a nuestras iglesias locales. Yo veo el daño que le está haciendo a muchos creyentes que ponen sus esperanzas en señales y manifestaciones que no son verdaderas, que no provienen de Dios, que son muchas veces la fabricación de la emoción humana, y fallan. Y fallan. Entonces, mi preocupación es por ello. Yo no lo hago porque estoy aburrido y no tengo nada que hacer en la vida. No, es porque realmente he visto con mis propios ojos el daño que se le hace al cristianismo, el daño que se le hace a las iglesias locales, el daño que se le hace a líderes, a creyentes, por no tener un entendimiento bíblico de ese tema. Pero bueno, a toda nuestra audiencia de Radio Faro de Gracia, les recordamos que ya el libro No por Ignorancia, una explicación del cesacionismo del hermano Frank Benoit, ya está disponible en Amazon. Lo pueden conseguir en versión impresa y en versión digital. También pueden conseguirlo a través de la casa publicadora que se llama Deep River, D-E-E-P, y después River, R-I-V-E-R, Deep River. Ahí ellos tienen también ellos tienen un enlace para pinchar que va uno a Amazon y otro a Barnes Noble, que son los dos que ellos usan. Y en cualquier de ellos puede tenerlo en los dos formatos, impreso o eso. Y una cosa que quiero terminar, el subtítulo que pone ahí, una explicación del cesacionismo, en la primera edición, era un poco más largo, que lo tengo aquí.
Era también una explicación, decía la vigencia de los dones, pero una explicación bíblica e histórica. Y yo cuando lo presenté a la editorial aquí o ahí en Estados Unidos, me dice el editor, dice, vamos a poner el título así, no por ignorancia, una defensa del cesacionismo. Y yo decía, no, hermano, no es una defensa. Defensa hace la idea de que estoy peleando y una defensa mía es esta. Y yo decía, pero yo desde el primer libro, yo desde ese nunca era una defensa, era una explicación. Yo solo quiero explicar por qué es mi postura, que es la postura histórica del cristianismo y por qué. Y explicarlo, y que se defiende a sí mismo. Y yo no tengo que defenderlo. Y cuando le dijo así a este hermano, él dice, no, vale, vamos a tenerlo así. Y entonces el subtítulo es que es una explicación, porque en el libro no estoy atacando a nadie, solo estoy explicando la evidencia bíblica, la evidencia histórica y así. Y espero que los que están escuchando la entrevista lo pueden ver cuando, si quieren comprar el libro y verlo, pues lo verán. Que de hecho uno de los apoyos viene del presidente de la facultad de las asambleas de Dios, la facultad de teología. Y una de las cosas que pone, dentro es mucho más largo, pero voy a leer lo que pone aquí. Dice, la investigación de Frank Benoit disipa los errores históricos que han etiquetado al cesacionismo, diciendo que no creen en Dios, no creen el Espíritu Santo. Y dice, y plantea con humildad, respeto y siempre procurando el fundamento de las escrituras, una argumentación sólida para justificar el cesacionismo. Y para quienes no concordamos con ella, porque él como pentecostal no está de acuerdo, dice, para quienes no concordamos con ella, el texto supone un reto. Porque él mismo admite que mi explicación tiene cosas que él jamás en su vida ha oído, jamás ha considerado, y ahora él tiene que tratar con eso. Y tiene que decir, ¿cómo respondo a esas cosas? De haber usado Juan Wesley como evidencia del continuismo, y Juan Wesley nunca enseñó los dones, nunca habló en lenguas, nunca dijo a la gente, busca hablar en lenguas, busca esto. ¿Y cómo puedo yo presentarlo así cuando no es así? Y cosas de esta manera, ¿no? Entonces, él mismo, que es un amigo mío desde hace 8 años, en otro foro aquí en España que tenemos de teólogos y predicadores, y yo cuando le pedí leer el manuscrito hace 3 años, y me dijo que sí, y luego me dio una evaluación muy buena y muy objetiva, y me dijo, dice, mira, yo nunca he visto a nadie explicarlo como tú, y dice, ahora me has roto un poco los esquemas y tengo que pensarlo, pero que yo quiero poner eso como un ejemplo, porque aunque los demás apoyos en el libro vienen de cesacionistas muy convencidos o cesacionistas abiertos, él es uno que no es cesacionista y apoya el libro porque la manera que lo explico no es para atacar a nadie, es para aclarar el tema, para explicar el tema. Y por eso el subtítulo es una explicación y no es una defensa. Sí, muchas gracias, hermano Frank. Nosotros vamos a estar poniendo los enlaces en las respectivas plataformas donde vamos a subir este contenido para que las personas que están interesadas puedan conseguir el material, ¿verdad? Y puedan descargarlo. Así que gracias nuevamente, hermano Frank, por este tiempo. Gracias a la audiencia que siempre nos sigue a través de Radio Faro de Gracia. Si alguien tiene alguna pregunta para usted o quiere comunicarse de manera directa con usted, ¿cómo podría hacerlo? Con mi correo electrónico, que lo tenía en la otra entrevista, debajo cuando se pincha para abrir la información, ahí estaba tanto el enlace al libro como mi correo, y se puede escribir ahí mismo. Y yo con mucho gusto intentaré poner lo que preguntan. Ok, así que pondremos el correo electrónico del hermano Frank, también el enlace de descripción, para que si alguien desea escribirle acerca de este tema, ok, no le escriban para preguntarle de los 7 jinetes del apocalipsis, escríbanle para saber de este tema del cesacionismo, alguna pregunta o duda que tengan. Así que gracias a todos por este tiempo y esperamos que estas cortas entrevistas, tal vez de temas que a lo mejor no son los temas más comunes o más populares, puedan seguir siendo de edificación para cada uno de ustedes. Bueno, mi hermano, Dios me los bendiga a todos. Gracias, Jorge, igualmente. Adiós.